El sol de la mañana entraba por las ventanas de la pequeña tienda de abarrotes en la esquina de la calle Hidalgo con la avenida Reforma. María Elena Gutiérrez, una mujer de 52 años con el cabello recogido en un moño apretado, organizaba las latas de frijoles en el estante más alto. Había abierto esta tienda hacía exactamente 20 años, el mismo día que su hijo menor cumplió 5 años. Ahora ese hijo vivía en otra ciudad, tenía su propia familia, y ella seguía aquí, levantándose cada día a las 5 de la mañana para recibir el pan fresco y preparar todo antes de que llegaran los primeros clientes. El barrio sur de la ciudad de San Marcos había cambiado mucho en esas 2 décadas. Cuando María Elena abrió su negocio, las calles estaban llenas de niños jugando fútbol, de señoras platicando en las banquetas, de vendedores ambulantes que ofrecían sus productos con gritos alegres. Ahora, las calles se vaciaban temprano. La gente caminaba rápido, con la mirada baja, evitando hacer contacto visual con desconocidos. El miedo se había instalado en el vecindario como una enfermedad silenciosa que nadie quería nombrar, pero todos sentían. Todo había empezado hacía aproximadamente 3 años. Primero fueron pequeñas cosas. Un grupo de jóvenes que se reunía en la esquina y miraba a los transeúntes con expresiones desafiantes. Luego comenzaron los robos menores. Una cartera aquí, un teléfono celular allá. La policía tomaba las denuncias y prometía investigar, pero nada pasaba. Los mismos jóvenes seguían en la misma esquina. Ahora, con más confianza, con más arrogancia, a María Elena recordaba perfectamente el día en que todo cambió para ella. Fue un martes por la tarde. Hace aproximadamente 8 meses, un hombre joven entró a su tienda. Ella no lo había visto antes en el barrio. Tenía una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda y usaba una cadena de oro gruesa alrededor del cuello. Se paseó por los pasillos sin prisa, tocando los productos, moviendo las cosas del lugar. María Elena lo observaba desde detrás del mostrador, sintiendo algo frío en el estómago. El hombre finalmente se acercó al mostrador. No traía nada en las manos para comprar. Solo se quedó ahí parado, mirándola con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Después de un silencio que pareció eterno, el hombre habló. Su voz era tranquila, casi amable, lo cual lo hacía más aterrador. Él explicó que había un nuevo orden en el barrio. Le dijo que los negocios necesitaban protección y que ellos, los que cuidaban el barrio, podían ofrecer esa protección. Por supuesto, la protección tenía un costo. Era una cantidad mensual, nada exagerado según él, solo lo justo para mantener el orden. María Elena sintió que las piernas le temblaban, pero mantuvo la voz firme cuando le dijo que no tenía dinero extra, que apenas le alcanzaba para mantener el negocio abierto. El hombre no se enojó, simplemente asintió con la cabeza y le dijo que lo pensara bien. Le dio una semana para reconsiderar. Antes de salir tomó una bolsa de papas fritas del estante más cercano a la puerta, la abrió y comenzó a comer mientras caminaba hacia la salida. No pagó, por supuesto. Era un mensaje claro a María Elena. No durmió esa noche. Su esposo, Roberto, un hombre callado que trabajaba como electricista, le dijo que debían ir a la policía. Ella no estaba segura. Había escuchado historias de otros comerciantes que habían denunciado, y las cosas solo habían empeorado para ellos. Pero Roberto insistió. Él creía en el sistema, en las instituciones, en que las autoridades estaban para proteger a los ciudadanos. Al día siguiente, fueron juntos a la comisaría del barrio sur. El edificio era viejo, con pintura descascarada y un letrero oxidado que apenas se podía leer. Adentro, el aire olía a humedad y a café viejo. Un oficial joven los atendió detrás de un escritorio lleno de papeles. Escuchó su historia mientras tomaba notas en una libreta. Cuando terminaron de hablar, el oficial les dijo que levantaría un reporte y que un detective se pondría en contacto con ellos. Pasaron 2 semanas.
Nadie los contactó. El hombre de la cicatriz regresó a la tienda, esta vez acompañado de otros dos. María Elena les dijo que había presentado una denuncia. Los hombres se rieron. Uno de ellos, el más bajo, le dijo que eso había sido un error muy grande. Le dieron 3 días más para reconsiderar su decisión. San Roberto quiso ir de nuevo a la policía, pero María Elena tenía otra idea. Había escuchado que el ayuntamiento organizaba reuniones comunitarias cada mes, donde los ciudadanos podían expresar sus preocupaciones directamente a las autoridades. La próxima reunión sería en 2 semanas. El comisario Ramón Villanueva, el jefe de policía de toda la ciudad, estaría presente durante esas 2 semanas. María Elena no se quedó quieta. Habló con otros comerciantes del barrio. Descubrió que no era la única que recibía visitas de estos hombres. Don Aurelio, el dueño de la ferretería, pagaba desde hacía 1 año. La señora Carmen, que tenía una pequeña papelería, había cerrado su negocio el mes anterior porque no podía seguir pagando. El joven Martín, que había heredado la carnicería de su padre, había sido golpeado cuando se negó a cooperar. Nadie había denunciado formalmente, o si lo habían hecho, sus denuncias habían desaparecido en algún cajón olvidado de la comisaría. María Elena reunió testimonios, tomó fotografías de los hombres cuando pasaban por su tienda, anotó las placas de los vehículos que usaban, las horas en que aparecían, los nombres que escuchaba cuando hablaban entre ellos. Organizó toda esta información en un sobre manila grueso. Su esposo la miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Él conocía a su mujer desde hacía 30 años y sabía que cuando ella se proponía algo, no había poder humano que la detuviera. En el día de la reunión comunitaria llegó. Se celebraba en el auditorio de una escuela secundaria cercana. Cuando María Elena y Roberto llegaron, ya había unas 100 personas sentadas en las sillas de plástico. Al frente, en una mesa larga cubierta con un mantel verde, estaban sentadas las autoridades. En el centro estaba el comisario Ramón Villanueva. A María Elena lo estudió desde su asiento en la tercera fila. El comisario era un hombre de unos 60 años, con bigote canoso y uniforme impecable, lleno de medallas y condecoraciones. Tenía la postura de alguien acostumbrado a ser obedecido, a ser respetado, sin cuestionamientos. A su lado estaba el alcalde, un político joven y sonriente que había ganado las elecciones prometiendo renovación y transparencia. También había un par de funcionarios menores que María Elena no reconoció. A la reunión comenzó con discursos largos y aburridos. El alcalde habló de los logros de su administración, de los parques que habían renovado, de las calles que habían pavimentado. El comisario Villanueva presentó estadísticas que mostraban una supuesta reducción en los índices de criminalidad. María Elena escuchaba con creciente frustración. Nada de lo que decían tenía que ver con la realidad que ella vivía. Todos los días, finalmente llegó el momento de las preguntas del público. Varias personas levantaron la mano. Una señora se quejó de los baches en su calle. Un señor preguntó sobre el alumbrado público. Un joven pidió más espacios deportivos. Las autoridades respondían con promesas vagas y sonrisas practicadas. A María Elena esperó pacientemente su turno. Cuando finalmente le dieron el micrófono, se puso de pie con el sobre manila en la mano. Su voz tembló un poco al principio, pero se fue fortaleciendo a medida que hablaba. Contó su historia desde el principio. Habló del hombre de la cicatriz, de las amenazas, de las visitas intimidantes. Habló de los otros comerciantes que vivían la misma situación. Habló de la denuncia que había presentado y que nadie había seguido. Mientras hablaba, caminó hacia la mesa de las autoridades. Le entregó el sobre directamente al comisario Villanueva. Le dijo que adentro estaba toda la evidencia en testimonios firmados, fotografías, números de placas, fechas y horas. Le dijo que todo lo que necesitaban para actuar estaba ahí. En sus manos, el comisario Villanueva tomó el sobre con expresión seria.
Lo abrió y hojeó los documentos rápidamente, pasando las páginas como si fueran un menú de restaurante que no le interesaba. Luego levantó la mirada hacia María Elena y le agradeció su valentía ciudadana. Le aseguró que la información sería revisada con toda la atención que merecía. Prometió que se tomarían las medidas necesarias. A María Elena quiso creerle. Quiso pensar que esta vez sería diferente, que al haber hablado públicamente frente a tantos testigos, las autoridades se verían obligadas a actuar. Pero algo en la forma en que el comisario dejó el sobre a un lado, como si fuera correspondencia sin importancia, le dio un mal presentimiento. Los días siguientes fueron de espera tensa. María Elena mantenía la tienda abierta, atendiendo a sus clientes con normalidad aparente, pero por dentro contaba las horas. Roberto le decía que tuviera paciencia, que las investigaciones tomaban tiempo, que seguramente la policía estaba trabajando en el caso de manera discreta. Una semana después de la reunión, nada había cambiado. Los hombres seguían pasando por la calle, mirando hacia la tienda con sonrisas burlonas. María Elena llamó a la comisaría para preguntar por el estado de su caso. La pasaron de una extensión a otra, hasta que finalmente alguien le dijo que no había ninguna investigación abierta con su nombre. La denuncia original, la que había presentado meses atrás, aparecía como archivada por falta de evidencia. María Elena sintió que el mundo se le venía encima. Había hecho todo lo correcto. Había reunido evidencia, había hablado públicamente, había entregado la información directamente en las manos del jefe de policía. Y todo había sido ignorado. Roberto sugirió buscar a un abogado, pero no tenían dinero para eso. Sugirió ir a los medios de comunicación, pero María Elena tenía miedo de las represalias. Por ahora decidieron esperar un poco más. Tal vez las cosas mejorarían. Tal vez estaban siendo paranoicos. El hombre de la cicatriz apareció de nuevo un viernes por la tarde. Esta vez no venía con la actitud tranquila de antes. Estaba claramente molesto. Le dijo a María Elena que había escuchado sobre su pequeño discurso en la reunión del ayuntamiento. Le dijo que había sido muy valiente o muy estúpida, dependiendo de cómo se viera. Le dio un ultimátum. Tenía 48 horas para cerrar su negocio permanentemente y abandonar el barrio. Si no lo hacía, habría consecuencias serias. A María Elena se quedó paralizada detrás del mostrador mientras el hombre salía de la tienda. Las manos le temblaban tanto que tuvo que sentarse en el pequeño banco que guardaba detrás del mostrador. Cuando Roberto llegó esa noche y ella le contó lo que había pasado, él quiso ir inmediatamente a confrontar a esos hombres. María Elena tuvo que detenerlo, suplicarle que no hiciera nada impulsivo. Pasaron la noche discutiendo qué hacer. No podían simplemente abandonar todo. Este negocio era su vida, sus ahorros, su futuro, pero tampoco podían arriesgar sus vidas. Finalmente decidieron que María Elena iría una vez más a la policía a primera hora de la mañana. Esta vez no iría a la comisaría del barrio, sino directamente a las oficinas centrales. Pediría hablar con el comisario Villanueva en persona. Le mostraría los mensajes de amenaza que había recibido en su teléfono. Seguramente, con una amenaza tan directa y específica, las autoridades tendrían que actuar en el sábado por la mañana. María Elena se vistió con su mejor ropa, la que guardaba para ocasiones especiales. Quería verse seria, respetable, como alguien a quien había que tomar en serio. Roberto quiso acompañarla, pero ella le pidió que se quedara cuidando la tienda. No podían darse el lujo de cerrar, no cuando cada día de ventas contaba para pagar las cuentas del mes. En las oficinas centrales de la policía estaban en el centro de la ciudad, en un edificio moderno de cristal y acero,
que contrastaba con la vieja comisaría del barrio sur. María Elena entró por las puertas automáticas y se acercó al mostrador de recepción. Una mujer joven, con uniforme, le preguntó en qué podía ayudarla María. Elena explicó que necesitaba hablar con el comisario Villanueva urgentemente. La recepcionista le dijo que el comisario estaba en reuniones todo el día y no podía recibir visitas sin cita previa. María Elena insistió. Explicó que se trataba de una emergencia, que su vida estaba en peligro. La recepcionista, sin cambiar su expresión profesional, le dijo que podía dejar un mensaje y que alguien se comunicaría con ella. María Elena se negó a irse, se sentó en una de las sillas de la sala de espera y dijo que esperaría hasta que alguien pudiera atenderla. Pasaron las horas. La recepcionista la miraba de vez en cuando con una mezcla de fastidio y algo que podría haber sido compasión. Otros ciudadanos entraban y salían, algunos con citas, otros con la misma expresión de frustración que María Elena sentía después de 3 horas. Un oficial finalmente se acercó a ella. Era un hombre joven, probablemente recién salido de la academia, con expresión nerviosa. Le dijo que el comisario Villanueva estaba ocupado, pero que él podía tomar su declaración. María Elena sacó su teléfono y le mostró los mensajes amenazantes. Le contó sobre el ultimátum, sobre las 48 horas que se estaban acabando. El oficial tomó notas en una tableta electrónica. Le hizo preguntas sobre los hombres, sobre las fechas, sobre los testigos. María Elena respondió todo con detalle, sintiendo una pequeña esperanza de que por fin alguien la estuviera escuchando de verdad. Cuando terminaron, el oficial le dijo que procesaría la información y que un detective se pondría en contacto con ella pronto. María Elena le preguntó ¿qué tan pronto? El oficial vaciló antes de responder. Le dijo que normalmente tomaba unos días, tal vez una semana. María Elena le recordó que ella no tenía una semana, que el plazo vencía al día siguiente. El oficial se disculpó y le dijo que haría lo que pudiera, pero que había procedimientos que seguir. María Elena salió de las oficinas centrales, sintiendo un peso enorme en el pecho. Había hecho todo lo que podía hacer dentro del sistema. Había seguido todas las reglas, todos los procedimientos, y el sistema simplemente no respondía cuando llegó a casa. Roberto la esperaba con la cena lista. Habían vendido poco ese día, le contó, pero suficiente para cubrir los gastos. María Elena apenas probó la comida. No tenía hambre, solo tenía miedo esa noche. Mientras Roberto dormía a su lado, María Elena se quedó despierta mirando el techo. Pensaba en todas las decisiones que la habían traído hasta este momento. Pensaba en los 20 años de trabajo duro, de madrugadas y desvelos, de sacrificios pequeños y grandes. Pensaba en sus hijos, que habían crecido en esa tienda, ayudando a acomodar productos después de la escuela. Pensaba en el futuro que había imaginado. Un futuro tranquilo donde ella y Roberto podrían eventualmente retirarse y dejar el negocio a cargo de alguien más joven. Todo eso estaba en peligro. Ahora, amenazado por hombres sin escrúpulos y por autoridades que no hacían su trabajo, las 48 horas pasaron. El domingo por la noche, María Elena y Roberto cerraron la tienda como siempre, bajando la cortina metálica y asegurando los candados. Caminaron juntos hasta su casa, que estaba a solo 3 calles de distancia. Las calles estaban oscuras y vacías. Cada sombra parecía esconder una amenaza. No pasó nada esa noche, ni la siguiente. María Elena empezó a preguntarse si tal vez las amenazas habían sido solo eso, palabras vacías para intimidarla. Tal vez los hombres habían decidido que no valía la pena meterse con ella. Tal vez, por algún milagro, todo iba a estar bien, pero en el fondo, ella sabía que eso era solo esperanza desesperada. Había visto los ojos del hombre de la cicatriz. Había escuchado la frialdad en su voz. Estos no eran hombres que hicieran amenazas vacías. El martes llegó como cualquier otro día.
María Elena abrió la tienda a las 6 de la mañana. Como siempre, recibió el pan, acomodó los productos, preparó la caja registradora. Los primeros clientes llegaron temprano, trabajadores que compraban algo rápido para el desayuno antes de tomar el autobús. La mañana transcurrió con normalidad. Roberto pasó por la tienda al mediodía para almorzar juntos. Comieron tacos de un puesto ambulante que se ponía en la esquina. Hablaron de cosas triviales, evitando el tema que ambos tenían en mente. Antes Tours, Roberto le dijo a María Elena que la amaba, que todo iba a salir bien. Ella la creó, o al menos fingió creerle. La tarde pasó lenta. Pocos clientes. Mucho tiempo para pensar. María Elena miraba el reloj constantemente, esperando que llegara la hora de cerrar para poder irse a casa. A las 8 de la noche, empezó a preparar todo para cerrar. Contó el dinero de la caja, apagó las luces del fondo, revisó que las ventanas estuvieran bien cerradas. Estaba a punto de bajar la cortina metálica cuando escuchó el sonido. Era un ruido sordo, como si algo golpeara contra la puerta trasera. María Elena se quedó paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Esperó, conteniendo la respiración. El sonido no se repitió. Lentamente, con las piernas temblando, caminó hacia la puerta trasera. Tenía que asegurarse de que estuviera bien cerrada. Cuando llegó, vio que la puerta estaba ligeramente abierta. Ella estaba segura de haberla cerrado con llave esa mañana. Siempre lo hacía. Un olor extraño llegó hasta su nariz. Era un olor químico, penetrante, que le hizo arder los ojos. Tardó un segundo en reconocerlo. Gasolina. María Elena corrió hacia la puerta principal. No pensó en el dinero de la caja, ni en los productos, ni en los 20 años de trabajo. Solo pensó en salir, en sobrevivir. Logró abrir la cortina metálica justo cuando las primeras llamas aparecieron en la parte trasera de la tienda. Salió a la calle gritando, pidiendo ayuda. Un vecino que pasaba por ahí la vio y corrió hacia ella. Otros se asomaron por las ventanas. Alguien llamó a los bomberos. María Elena se dio cuenta de que había dejado su teléfono adentro, junto con su bolsa, junto con todo. Las llamas crecieron rápidamente. El fuego consumía los estantes de madera vieja, los productos inflamables, los recuerdos de 2 décadas. María Elena miraba desde la acera de enfrente, sostenida por el vecino que la había ayudado a salir. Las lágrimas corrían por su cara, pero no hacía ningún sonido. Estaba en shock, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Los bomberos llegaron 15 minutos después. Para entonces, el fuego se había extendido al segundo piso, donde María Elena y Roberto tenían un pequeño apartamento. Todo lo que poseían estaba ahí arriba, la ropa, los muebles, las fotos familiares, los documentos importantes. Todo se estaba convirtiendo en cenizas. Roberto llegó corriendo, alertado por un vecino que lo había llamado. Cuando vio a su esposa parada frente al edificio en llamas, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Ambos lloraron juntos mientras veían cómo el trabajo de toda su vida desaparecía en el fuego. La policía llegó después de los bomberos. Hicieron preguntas, tomaron notas, acordonaron el área. Un detective le preguntó a María Elena si tenía alguna idea de quién podría haber hecho esto. Ella le contó todo: las amenazas, las denuncias ignoradas, la reunión con el comisario Villanueva. El detective escuchó con expresión impasible y prometió investigar. María Elena ya no creía en promesas de la policía en esa noche. María Elena y Roberto se quedaron en casa de su vecina, doña Lupita, una viuda de 70 años que vivía sola, en una casa pequeña pero acogedora.
Doña Lupita les preparó té de manzanilla y les ofreció su habitación de huéspedes, que normalmente usaba para guardar cajas viejas y ropa que ya no usaba. María Elena no pudo dormir. Se quedó sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia la calle oscura, pensando en todo lo que había perdido. An Roberto tampoco dormía. Estaba sentado a su lado, en silencio, sosteniendo su mano. No había palabras que pudieran consolar en un momento así. Todo lo que podían hacer era estar juntos, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo dolor. Cuando amaneció, María Elena quiso volver al lugar del incendio. Roberto trató de convencerla de que esperara, de que descansara primero, pero ella insistió. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que había quedado, si es que había quedado algo. Caminaron juntos las 3 calles que separaban la casa de Doña Lupita de la tienda. El olor a humo todavía flotaba en el aire. Cuando llegaron, María Elena se detuvo en seco. El edificio era ahora solo una estructura carbonizada. Las paredes seguían en pie, pero el interior había desaparecido completamente. Todo era negro, ceniza, destrucción. Un pequeño grupo de vecinos se había reunido frente al edificio. Algunos lloraban, otros solo miraban, en silencio. Don Aurelio, el dueño de la ferretería, se acercó a María Elena y le puso una mano en el hombro. No dijo nada, pero ella entendió el mensaje. Todos en el barrio sabían lo que había pasado, y por qué entre la multitud había un joven que María Elena no reconoció. Tenía unos 25 años, cabello negro despeinado y una mochila colgada del hombro. Sostenía un teléfono celular, con el que estaba grabando los restos del edificio. Cuando vio a María Elena, se acercó a ella con expresión seria. Se presentó como Diego Ramírez. Era periodista, trabajaba para un pequeño sitio de noticias en Internet, que se especializaba en historias locales. Había escuchado sobre el incendio en las redes sociales y había venido a investigar. Le preguntó a María Elena si podía hacerle algunas preguntas. An Roberto intervino de inmediato. Le dijo al joven que su esposa estaba en shock, que no era el momento para entrevistas. Pero María Elena lo detuvo. Miró al periodista a los ojos y le dijo que tenía una historia que contar, una historia que todos necesitaban escuchar. Se sentaron en la banqueta, frente a los restos humeantes de lo que había sido su vida. María Elena habló durante casi una hora. Le contó todo al periodista: las amenazas iniciales, la denuncia ignorada, la reunión con el comisario Villanueva, el sobre Manila con toda la evidencia, el ultimátum de 48 horas. Diego grababa todo en su teléfono, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas cuando necesitaba aclarar algo. Cuando María Elena terminó su historia, Diego le preguntó si tenía alguna copia de los documentos que había entregado al comisario. María Elena negó con la cabeza. Todo había estado en el sobre Manila, y ese sobre ahora estaba en algún cajón olvidado de la oficina del comisario, o tal vez en la basura. Pero entonces recordó algo. Antes de preparar el sobre original, había tomado fotografías de todos los documentos con su teléfono viejo, el que había reemplazado hacía unos meses. Ese teléfono estaba en una caja en casa de su hija Mayo, guardado junto con otros aparatos viejos que nadie usaba, pero que nadie quería tirar. An Roberto llamó a su hija inmediatamente. Le explicó lo que había pasado, omitiendo algunos detalles para no preocuparla demasiado. Le pidió que buscara el teléfono viejo y que lo enviara con alguien de confianza lo antes posible. Mientras esperaban, Diego, el periodista, siguió investigando. Habló con otros comerciantes del barrio. Algunos tenían miedo de hablar, pero otros estaban tan frustrados y enojados que decidieron compartir sus historias. Don Aurelio le contó sobre los pagos mensuales que hacía desde hacía más de un año. La señora Carmen, que había cerrado su papelería, le habló entre lágrimas de cómo había perdido todo por negarse a pagar. El joven Martín le mostró las cicatrices de la golpiza que había recibido. Diego grabó todos estos testimonios. Tomó fotografías del barrio, de los locales cerrados,
de las caras de miedo de los vecinos. Estaba armando un reportaje completo, algo que fuera más allá de una simple nota sobre un incendio en esa tarde. El teléfono viejo de María Elena llegó. Su yerno lo había traído personalmente, manejando casi 2 horas desde la otra ciudad. Era un modelo antiguo, con la pantalla rayada y la batería que apenas duraba unas horas, pero funcionaba. María Elena lo encendió con manos temblorosas. Las fotografías estaban ahí, todas a los testimonios escritos. Las fotos de los hombres, los números de placas, las fechas y horas de las visitas, todo lo que había recopilado durante semanas, todo lo que había entregado al comisario Villanueva y que él había ignorado. Don Diego, el periodista, copió todas las imágenes a su propia computadora. Le prometió a María Elena que haría algo con esta información, que la historia no se quedaría en silencio. Ella le agradeció, aunque en ese momento no tenía mucha fe en que algo cambiaría. Había perdido la fe en muchas cosas. En esa noche, Diego publicó su primer artículo. Era un texto largo y detallado que contaba la historia de María Elena desde el principio. Incluía los testimonios de los otros comerciantes, las fotografías de la evidencia que había sido ignorada, y un resumen de todas las veces que las autoridades habían fallado en proteger a los ciudadanos del barrio sur. El artículo también incluía el video que un vecino había grabado del incendio. El vecino, un joven estudiante de preparatoria llamado Julio, había estado regresando a su casa cuando vio las llamas. Sacó su teléfono y comenzó a grabar por instinto. En el video se podía ver a María Elena saliendo de la tienda gritando, el fuego creciendo rápidamente, los vecinos corriendo a ayudar. Era un documento crudo y poderoso de una tragedia en tiempo real. Diego publicó el artículo en el sitio de noticias donde trabajaba, pero también lo compartió en sus redes sociales personales. Algunos de sus amigos lo compartieron a su vez. Luego, los amigos de sus amigos. Para la medianoche, el artículo había sido visto por miles de personas. María Elena no supo nada de esto hasta la mañana siguiente. Había pasado la noche en casa de doña Lupita, tratando de dormir sin éxito, pensando en qué iba a hacer ahora que lo había perdido todo, cuando Roberto le mostró su teléfono con la cantidad de veces que el artículo había sido compartido. Ella no podía creerlo. Los comentarios en el artículo eran abrumadores. Gente de toda la ciudad y de otras ciudades expresaba su indignación por lo que había pasado. Muchos compartían historias similares de autoridades que ignoraban denuncias, de criminales que operaban con impunidad, de ciudadanos que se sentían abandonados por el sistema. La historia de María Elena había tocado un nervio muy sensible para el mediodía. Algunos medios más grandes habían empezado a notar la historia. Un periodista de un canal de televisión local contactó a Diego para pedirle más información. Una estación de radio quería entrevistar a María Elena en un periódico de circulación nacional. Estaba preparando su propio artículo sobre el tema. María Elena se sentía abrumada por toda esta atención. Ella no había buscado fama ni reconocimiento. Solo había querido proteger su negocio, vivir en paz, trabajar honestamente. Ahora era el centro de una tormenta mediática que apenas podía comprender. Roberto la convenció de dar la entrevista a la estación de radio. Era importante que la gente escuchara su voz directamente, no solo a través de artículos escritos. María Elena aceptó con reluctancia. Nunca había hablado en público antes, salvo aquella vez en la reunión comunitaria, y eso no había terminado bien. La entrevista fue en vivo, lo cual hizo todo más aterrador. María Elena se sentó frente a un micrófono en una pequeña cabina mientras un locutor le hacía preguntas. Al principio su voz temblaba, pero a medida que hablaba, fue ganando confianza. Contó su historia una vez más, con todos los detalles que podía recordar. Habló del comisario Villanueva
y del sobre Manila que había sido ignorado. Habló de los otros comerciantes que vivían con miedo. Habló de las noches sin dormir, de la impotencia de saber que nadie te va a ayudar. A los teléfonos de la estación de radio se llenaron de llamadas. Oyentes que querían expresar su apoyo, otros que querían compartir sus propias historias de abuso e impunidad. El programa se extendió 1 hora más de lo planeado porque la respuesta era demasiado grande para ignorarla. Mientras tanto, en las redes sociales, la historia seguía creciendo. Alguien había creado un hashtag Justicia para María Elena. La gente lo usaba para compartir el artículo original, para expresar su indignación, para exigir que las autoridades rindieran cuentas. El hashtag empezó a aparecer en tendencias locales, luego regionales, luego nacionales en el comisario Ramón Villanueva, que hasta ese momento había permanecido en silencio. Finalmente tuvo que hacer una declaración. Apareció en una conferencia de prensa improvisada, rodeado de su equipo de comunicación. Con expresión seria, dijo que estaba enterado de la situación y que se estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva. Aseguró que la seguridad de los ciudadanos era su máxima prioridad y que no toleraría ningún tipo de actividad criminal en la ciudad amarillo. Elena vio la conferencia de prensa desde la pequeña televisión de doña Lupita. Se rió amargamente cuando escuchó al comisario hablar de su compromiso con la seguridad ciudadana. Este era el mismo hombre que había hojeado su evidencia sin interés, que había prometido tomar medidas y no había hecho nada. Pero las palabras vacías del comisario no satisficieron a nadie. La gente en las redes sociales respondió con capturas de pantalla de la evidencia que María Elena había recopilado, la misma evidencia que había sido ignorada durante meses. Periodistas empezaron a hacer preguntas incómodas sobre por qué las denuncias no habían sido investigadas, sobre por qué los criminales seguían operando libremente. En el barrio Surán, uno de los periodistas logró obtener acceso a documentos internos de la policía. Lo que descubrió era explosivo. Resulta que el comisario Villanueva había implementado un sistema de clasificación de denuncias que priorizaba los casos según su impacto en las estadísticas públicas. Los crímenes que eran difíciles de resolver o que podrían hacer ver mal al departamento eran clasificados como asuntos menores y archivados sin seguimiento. Las amenazas y extorsiones en el barrio sur caían exactamente en esta categoría. El periodista publicó su hallazgo en un artículo que detallaba cómo las estadísticas de criminalidad que el comisario presumía en reuniones públicas eran una mentira elaborada. No era que el crimen hubiera disminuido, era que habían dejado de contar ciertos crímenes. Los ciudadanos estaban siendo sacrificados en el altar de las buenas cifras. Este nuevo artículo fue como echar gasolina al fuego de la indignación pública. Ya no era solo la historia de María Elena, era una historia de corrupción sistemática, de autoridades que priorizaban su imagen sobre la seguridad de los ciudadanos, de un sistema diseñado para ignorar a los más vulnerables. Alguien organizó una manifestación para el sábado siguiente. La convocatoria se difundió por redes sociales con una velocidad impresionante. El punto de reunión sería frente al ayuntamiento y las demandas eran claras: en justicia para María Elena, renuncia del comisario Villanueva y una reforma completa del departamento de policía. María Elena se enteró de la manifestación por Roberto, quien había estado siguiendo las noticias en su teléfono mientras ella trataba de descansar. Al principio no supo cómo sentirse. Era extraño que su tragedia personal se hubiera convertido en un símbolo de algo mucho más grande. Pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta vez las cosas iban a cambiar. En los días previos a la manifestación,
fueron un torbellino de actividad. Periodistas llamaban constantemente pidiendo entrevistas. Organizaciones civiles contactaban a María Elena para ofrecerle apoyo legal y financiero. Ciudadanos comunes enviaban mensajes de solidaridad a través de las redes sociales. Un grupo de comerciantes del barrio sur organizó una colecta para ayudar a María Elena y Roberto a empezar de nuevo. También hubo reacciones negativas. Alguien publicó un mensaje anónimo diciendo que María Elena era una mentirosa que buscaba atención. Otro sugirió que ella misma había incendiado su tienda para cobrar el seguro. Estas acusaciones dolían, pero eran ahogadas por la avalancha de apoyo que llegaba de todas partes. El comisario Villanueva intentó controlar la narrativa. Dio más entrevistas, esta vez acompañado de abogados y asesores de imagen. Insistió en que su departamento había actuado correctamente, que las denuncias se habían procesado según los protocolos establecidos, que él personalmente había ordenado una investigación sobre el caso de María Elena, pero cada vez que hablaba, surgían nuevas preguntas que no podía responder satisfactoriamente en el alcalde, que inicialmente había mantenido un silencio prudente. Finalmente, tuvo que pronunciarse. En una declaración cuidadosamente redactada, expresó su preocupación por los eventos recientes y prometió una revisión independiente del Departamento de Policía. Sin embargo, también defendió al comisario Villanueva como un servidor público con una larga y distinguida carrera. Esta defensa tibia solo aumentó la frustración del público. El sábado de la manifestación amaneció nublado, pero sin lluvia. María Elena se despertó temprano, con un nudo en el estómago. No sabía qué esperar del día. Roberto le dijo que no tenía que ir si no quería, que nadie la culparía si decidía quedarse en casa descansando. Pero ella sabía que tenía que estar ahí. Esta manifestación era por ella, pero también era por todos los que habían sufrido en silencio, por todos los que habían sido ignorados por las autoridades, por todos los que merecían justicia. Doña Lupita insistió en acompañarlos. A sus 70 años, nunca había participado en una protesta en su vida, pero dijo que ya era hora de empezar. Se vistió con su mejor ropa, se puso sus zapatos más cómodos y salió de su casa tomada del brazo de María Elena. Cuando llegaron al ayuntamiento, María Elena no podía creer lo que veía. La plaza estaba llena de gente. No eran cientos, eran miles. Había familias con niños, jóvenes universitarios, trabajadores con uniformes de sus empleos, ancianos con bastones. Había carteles de todos los tamaños y colores, algunos hechos a mano con marcadores, otros impresos profesionalmente. Muchos llevaban el rostro de María Elena y la frase: ¿cuántas advertencias más van a ignorar? La gente empezó a reconocerla. Al principio fueron susurros, luego señalamientos y finalmente aplausos. María Elena caminó entre la multitud, sintiéndose abrumada por la emoción. Desconocidos la abrazaban, le decían que era valiente, que la admiraban, que estaban ahí por ella. Algunos lloraban mientras le contaban sus propias historias de injusticia. Había un pequeño escenario, improvisado, en un extremo de la plaza. Los organizadores de la manifestación, un grupo de activistas locales que habían coordinado todo en cuestión de días, invitaron a María Elena a subir y hablar. Ella no había preparado nada, no tenía un discurso escrito, pero subió de todos modos amparada frente a esa multitud inmensa. María Elena sintió que las piernas le temblaban, pero cuando abrió la boca, las palabras salieron con una fuerza que ella misma no sabía que tenía. Habló de su tienda, de sus 20 años de trabajo, de todo lo que había perdido. Habló de su esposo Roberto, que estaba ahí abajo, mirándola con lágrimas en los ojos. Habló de doña Lupita y de todos los vecinos del barrio sur, que vivían con miedo cada día. También habló del sistema que los había fallado. Habló del comisario Villanueva y del sobre Manila, que había sido ignorado. Habló de las estadísticas falsas y de las denuncias archivadas. Habló de un sistema diseñado para proteger a los poderosos
mientras abandonaba a los vulnerables, pero sobre todo, habló de esperanza. Dijo que mirando a toda esa gente reunida, por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas podían cambiar. Dijo que juntos eran más fuertes que cualquier criminal, que cualquier político corrupto, que cualquier sistema injusto. Dijo que esta manifestación era solo el principio, que no se detendrían hasta conseguir la justicia que merecían. A la multitud respondió con aplausos y gritos de apoyo. El hashtag Justicia para María Elena seguía creciendo en las redes sociales, ahora con fotos y videos de la manifestación que se compartían en tiempo real. Medios de comunicación de todo el país cubrían el evento en vivo. Lo que había empezado como una tragedia personal se había convertido en un movimiento ciudadano. La manifestación duró varias horas. Hubo otros oradores en comerciantes del barrio sur que compartieron sus historias, activistas que hablaron de la necesidad de reformas, abogados que explicaron los derechos de los ciudadanos. Hubo música y cantos. Hubo momentos de rabia y momentos de esperanza cuando finalmente la multitud empezó a dispersarse. María Elena estaba agotada pero extrañamente energizada. Por primera vez desde el incendio, sentía que algo positivo podía salir de todo esto. No sabía exactamente qué iba a pasar después, pero sabía que ya no estaba sola en esa noche, mientras María Elena y Roberto cenaban en casa de doña Lupita. Las noticias reportaban que la manifestación había sido la más grande en la historia reciente de la ciudad. Estimaban que más de 5,000 personas habían participado. Los comentaristas políticos especulaban sobre las consecuencias para el comisario Villanueva y para el alcalde. Algunos predecían renuncia. Otros pensaban que las autoridades intentarían capear el temporal, sin hacer cambios reales. A lo que nadie predijo fue lo que pasaría. Al día siguiente, el domingo amaneció con una noticia que nadie esperaba. Durante la noche, mientras la ciudad dormía después de la manifestación, alguien había filtrado a los medios un documento interno del departamento de policía. No era cualquier documento. Era un memorando firmado por el propio comisario Villanueva, fechado exactamente una semana después de la reunión comunitaria donde María Elena había entregado su evidencia. En el memorando estaba dirigido a los jefes de las comisarías de todos los distritos de la ciudad. En él, el comisario instruía a sus subordinados a ejercer discreción. En él Manelo denuncias relacionadas con extorsión y amenazas en zonas comerciales. El lenguaje era burocrático y cuidadoso, pero el mensaje era claro. Estas denuncias debían ser minimizadas para no afectar los indicadores de seguridad que el departamento reportaba al gobierno estatal. El documento incluía un párrafo particularmente devastador. El comisario mencionaba específicamente el incidente del barrio sur, y la ciudadana que presentó documentación en la reunión del día 15 instruía a que ese caso en particular fuera tratado con máxima discreción. Debido a la naturaleza sensible de los actores involucrados, esa última frase, la naturaleza sensible de los actores involucrados, generó una oleada de especulación. ¿Qué significaba exactamente? ¿Quiénes eran estos actores sensibles? ¿Había una conexión entre los criminales que operaban en el barrio sur y alguien dentro del gobierno o la policía? Diego Gómez, el periodista que había publicado la historia original de María Elena, fue uno de los primeros en analizar el documento filtrado. En un nuevo artículo, señaló que el lenguaje usado por el comisario sugería que él sabía exactamente quiénes estaban detrás de las extorsiones y que deliberadamente había decidido no actuar. Esto iba más allá de simple negligencia, esto era complicidad. A María Elena se enteró del memorando filtrado cuando Roberto le mostró las noticias en su teléfono. Leyó el documento varias veces
sin poder creer lo que veía. Ahí estaba, en blanco y negro, la prueba de que su caso había sido ignorado de manera intencional. No había sido un error burocrático, no había sido falta de recursos, no había sido incompetencia, había sido una decisión consciente de abandonarla. La rabia que sintió en ese momento era diferente a todo lo que había sentido antes. Era una rabia fría, controlada, que le daba claridad en lugar de nublarle el juicio. Supo entonces que no pararía hasta ver al comisario Villanueva enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las reacciones al memorando fueron inmediatas y contundentes. Políticos que habían permanecido en silencio durante la controversia ahora salían a condenar al comisario. Organizaciones de derechos civiles exigían una investigación criminal. Ciudadanos que habían participado en la manifestación del día anterior volvían a las redes sociales con renovada indignación. El alcalde, que hasta entonces había intentado defender a su jefe de policía, se encontró en una posición imposible. Ese mismo domingo por la tarde, convocó una conferencia de prensa de emergencia. Con expresión grave y voz tensa, anunció que el comisario Ramón Villanueva había sido suspendido de sus funciones de manera inmediata, pendiente de una investigación formal. También anunció la creación de una comisión especial para revisar todos los casos que habían sido clasificados como asuntos menores durante la gestión del comisario María. Elena vio la conferencia de prensa en la televisión de doña Lupita. Cuando el alcalde anunció la suspensión del comisario, sintió una mezcla de alivio y escepticismo. Era un primer paso para solo eso. La suspensión no significaba justicia, significaba que las autoridades estaban tratando de controlar el daño a su imagen pública en Roberto. Siempre más optimista, le dijo que esto era una victoria importante. Le recordó que hacía apenas una semana nadie les hacía caso, y ahora el jefe de policía de toda la ciudad estaba suspendido por su culpa. María Elena tuvo que admitir que tenía razón, aunque no podía evitar preguntarse si esto llevaría a cambios reales o si todo volvería a la normalidad. Una vez que la tensión mediática disminuyera, los días siguientes trajeron más revelaciones. Periodistas de todo el país habían llegado a la ciudad para investigar la historia. Uno de ellos, un reportero veterano de un periódico nacional, logró entrevistar a varios policías que habían trabajado bajo el mando del comisario Villanueva, hablando de manera anónima. Estos oficiales confirmaron que la práctica de minimizar denuncias era común y que venía directamente desde arriba. Algunos expresaron su frustración por haber querido hacer su trabajo correctamente, pero haber sido impedidos por sus superiores. Otro periodista descubrió que el hombre de la cicatriz, el que había amenazado a María Elena directamente, era conocido por la policía desde hacía años. Su nombre era Arturo Mendoza, y tenía un largo historial de arrestos por delitos menores, pero nunca había sido procesado por nada serio. Las acusaciones en su contra simplemente desaparecían antes de llegar a juicio. Esto reforzaba la teoría de que alguien dentro del sistema lo estaba protegiendo. La comisión especial que el alcalde había prometido comenzó a trabajar. Estaba compuesta por abogados, activistas y ciudadanos independientes, seleccionados específicamente para dar una imagen de imparcialidad. Su primera tarea fue revisar los archivos del Departamento de Policía para identificar cuántos casos habían sido mal manejados bajo el sistema del comisario Villanueva. Lo que encontraron fue alarmante. En los últimos 5 años, más de 300 denuncias relacionadas con extorsión, amenazas e intimidación habían sido clasificadas como asuntos menores y archivadas sin seguimiento. La mayoría de estas denuncias venían de pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y residentes de barrios populares. Eran personas sin poder ni influencia, exactamente el tipo de ciudadanos que el sistema estaba supuesto a proteger, pero que había elegido ignorar. La comisión también descubrió algo más perturbador.
En al menos una docena de casos, las víctimas que habían presentado denuncias habían sufrido represalias poco después. Negocios incendiados, golpizas, amenazas a familiares. El patrón era claro en denunciar. No solo era inútil, sino peligroso. El sistema no solo fallaba en proteger a las víctimas, las exponía a más daño. Estos hallazgos fueron presentados en una conferencia de prensa pública. María Elena fue invitada a asistir, aunque no a hablar. Se sentó en la primera fila, escuchando mientras los miembros de la comisión detallaban la magnitud del fracaso institucional. Cada estadística, cada caso mencionado, representaba una persona como ella, alguien que había buscado ayuda y había sido abandonado. La presión sobre el alcalde aumentó exponencialmente. Ya no bastaba con suspender al comisario Villanueva. La gente exigía su arresto y procesamiento. También exigían reformas profundas al departamento de policía. No solo cambios cosméticos, sino una transformación real de cómo operaba la institución. El alcalde se encontraba atrapado. Si no actuaba con decisión, su carrera política estaba terminada. Pero actuar con decisión significaba enfrentar a poderosos intereses dentro de su propia administración. Intereses que habían tolerado o incluso facilitado la corrupción del comisario durante años. Finalmente, el alcalde tomó una decisión. En otra conferencia de prensa, esta vez más solemne que las anteriores, anunció que el comisario Ramón Villanueva sería formalmente acusado de varios delitos, incluyendo abuso de autoridad, obstrucción de justicia y negligencia criminal. También anunció que se abriría una investigación sobre posibles cómplices dentro del departamento de policía y de la administración municipal. Esta vez, María Elena sintió que algo había cambiado de verdad. Una acusación formal era diferente a una suspensión. Significaba que habría un juicio, evidencia presentada públicamente, la posibilidad real de que el comisario enfrentara consecuencias legales por sus acciones. San Roberto la abrazó cuando escucharon la noticia. Doña Lupita preparó una cena especial para celebrar, aunque María Elena no se sentía exactamente como para celebrar. Había perdido demasiado como para sentir alegría, pero sí sentía algo parecido a la satisfacción. La satisfacción de saber que su lucha no había sido en vano. Mientras tanto, la vida en el barrio sur empezaba a cambiar, con la atención mediática enfocada en la zona. Los criminales que habían operado con impunidad durante años se volvieron más cautelosos. El hombre de la cicatriz, Arturo Mendoza, había desaparecido. Algunos decían que había huido a otra ciudad, otros que estaba escondido esperando que las cosas se calmaran. Sus asociados también habían reducido sus actividades, temerosos de ser los próximos en ser investigados. A los comerciantes del barrio empezaron a abrir sus negocios con menos miedo. Don Aurelio dejó de pagar la cuota mensual que había estado pagando durante más de un año. El joven Martín volvió a atender su carnicería sin mirar constantemente por encima del hombro. Incluso la señora Carmen, que había cerrado su papelería, comenzó a considerar la posibilidad de reabrir. A María Elena observaba estos cambios con sentimientos mezclados. Por un lado, se alegraba de que su sufrimiento hubiera servido para mejorar la vida de otros. Por otro lado, ella seguía sin tienda, sin ahorros, sin el trabajo de 20 años que había construido con tanto esfuerzo. La justicia institucional estaba llegando, pero su justicia personal todavía parecía lejana. La colecta que los vecinos habían organizado para ayudarla había reunido una cantidad modesta, suficiente para pagar el alquiler de un pequeño departamento durante unos meses, pero no suficiente para empezar de nuevo con un negocio. Roberto había conseguido algunos trabajos de electricista, pero eran esporádicos y mal pagados. La situación económica de la pareja era precaria. Fue entonces cuando llegó una oferta inesperada. Un empresario de la ciudad, dueño de una cadena de supermercados, había seguido la historia de María Elena en las noticias. Se sentía conmovido por su valentía y quería ayudar.
le ofreció un préstamo sin intereses para que pudiera reconstruir su tienda, con condiciones de pago flexibles que se ajustarían a sus posibilidades. María Elena no sabía qué pensar de esta oferta. Por un lado, era exactamente lo que necesitaba para volver a empezar. Por otro lado, había aprendido a desconfiar de las ofertas que parecían demasiado buenas. ¿Qué quería este empresario? A cambio, ¿había alguna trampa que no estaba viendo? Roberto investigó al empresario. Se llamaba Fernando Castellanos y tenía una reputación relativamente buena en la comunidad empresarial. No había escándalos asociados a su nombre, no había rumores de conexiones con actividades ilegales. Después de mucho deliberar, María Elena decidió aceptar la oferta. Se reunió con Fernando Castellanos en persona, en las oficinas de su empresa. Era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y modales amables. Le explicó que él mismo había empezado con una pequeña tienda hacía 40 años y que entendía lo que significaba construir algo desde cero. Dijo que ayudarla era su forma de devolver algo a la comunidad que lo había apoyado cuando él estaba empezando.